Continuamos entonces con el programa Fabricando Alternativas y ya mismo estamos en contacto con Claudia Sánchez Bajo, que es una de las autores y quien tradujo junto con el autor, con otro de los autores del libro, que son dos, recordamos, Claudia Sánchez Bajo y Bruno Rolands, el libro El Capital y la trampa de la deuda, aprendiendo de las cooperativas en la crisis global. Muy buenas noches, Claudia, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buenas noches. Mi nombre es Victoria Medrano y también Moisés Soto te saludan y te contactábamos un poco porque, a ver, lo interesante del libro es que no son autores por ahí de acá, de lo que conocemos, y hay como una idea bastante más global de las capacidades de las cooperativas o de la economía social. Sí, bueno, es un trabajo que hicimos justamente al estallar la crisis en el 2008, aunque había comenzado antes. Se había iniciado una deflación en la burbuja a partir del 2006, pero esto estalla a nivel mundial a partir del 2008 y es ahí que comenzamos a hacer este trabajo y luego, bueno, se publica primero en inglés con una muy buena editorial académica inglesa y luego lo traducimos al castellano. ¿Y por qué el título? Lo que a nosotros, o por lo menos a mí, me llamó la atención el título El Capital y la trampa de la deuda. ¿Por qué se habla de la trampa de la deuda? Bien, esto tiene que ver, antes que nada, con las crisis, que además no es la única ni la primera, aunque es global, pero bueno, a la Argentina, entre otros, ha pasado ya por este tipo de crisis. Y lo llamativo es que parecería haber una trayectoria similar entre las distintas crisis. Y una de las características que compartidas es el uso de la deuda en distintas formas. Y en esta crisis global, que ya lleva varios años en distintas fases, encontramos que en los países centrales de este sistema que algunos llaman capitalista, pero habría que preguntarse, digamos, si corresponde seguir llamándolo así, en una fase financiarizada y altamente tecnificada, y todos los actores de la economía están muy endeudados, es decir, los hogares, el consumo individual, pero digamos los hogares, los estados, las empresas, el sector financiero, la economía real. Entonces llega un punto que uno tiene que preguntarse e investigar en profundidad qué es lo que está pasando. Buenas noches, Claudia. Resistir la crisis es un desafío que muy pocos sectores lo lograron. Algunos quebraron, algunas empresas cerraron, pero hay un sector que supo resistir, que son las cooperativas. Y en el proceso, seguramente, al momento de documentarte para escribir este libro, has podido experimentar varias empresas, has podido ver empresas que se han transformado en cooperativas. Sí. Tomamos 4 casos de estudio. De empresas que se transforman en cooperativas hay un caso, que es un caso francés, o sea, hay muchos otros casos, pero digo, los casos en los que analizamos en profundidad en el libro, hay un caso francés, que es muy interesante, y los otros no, digamos, son casos que existen desde antes, e incluso en el caso de Quebec, de Canadá, es un grupo cooperativo, bancario, financiero, que existe desde hace mucho tiempo y que había sobrevivido la crisis de 1929 y que fue, gente que fue invitada incluso en su momento por el presidente de Estados Unidos para aprender de ellos cuando fue la crisis del 29. De ahí surgieron los bancos de crédito cooperativo en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay, algunos de los casos de estudio son bastante antiguos, tienen bastante antigüedad y han pasado por muchas otras crisis, y el caso francés había pasado por toda una serie de compraventas agresivas, podemos decir, de inversores ausentistas que no participaban activamente presentes en la empresa y que decían que la empresa al final no era viable. Una vez que los trabajadores la salvan, en última instancia,
no solamente durante esta crisis se muestra viable, sino altamente competitiva, y hoy en día están tomando nuevos trabajadores y están exportando al resto del mundo, y era la última empresa de ese tipo en Francia. O sea, no estamos hablando de un país en desarrollo, sino que estamos hablando de Francia, en el corazón de la Unión Europea. Es un ejemplo interesante, digamos, para ver cómo los actores de la economía real tienen una capacidad de que cuando cooperan pueden reconstruirse y pueden reconstruir la economía real. Por supuesto, no es fácil, no es fácil, pero hay un gran potencial para generar riqueza y generar trabajo. Sí, definitivamente las cooperativas son otro modelo empresarial que principalmente se diferencia de una empresa común por no tener un patrón o porque los socios pueden participar de todas las decisiones. Para vos, ¿qué es lo más destacable estar dentro de una cooperativa? Yo pienso que hay varias cosas, pero lo más destacable es que es gente común, que coopera, que se ponen juntos, que toman el riesgo de ser activos en la economía real, en la sociedad, para dar respuestas a necesidades locales, que puede ser el empleo, pero puede ser la producción, puede ser los servicios sociales, puede ser la vivienda, puede ser el crédito. Es decir, todo lo que puede necesitar una economía real, una economía local, y que tiene una visión de largo plazo. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice, bueno, no tienen patrones porque están todos juntos, que tienen que hacer la forma de coordinarse, pero en realidad son, ¿cómo podemos decir?, copatrones. Es decir, claro, en las cooperativas, cuando aplican los principios cooperativos, los valores cooperativos, están juntos en la toma del riesgo, y por lo tanto hay una gran responsabilidad compartida. Y bueno, es una forma participativa, es una forma más democrática, pero también es una forma que necesita, por lo tanto, de ciertas, es como un modelo de construcción empresarial, institucional, que necesita, por supuesto, ciertos cuidados, porque justamente, digamos, todos participan en esa construcción. Estamos hablando con Claudia Sánchez, que es una de las autoras del Capital y la trampa de la deuda, aprendiendo de las cooperativas en la crisis global. Claudia, ¿por qué es que, o mejor dicho, de qué manera concretamente en cuanto a lo económico es que las cooperativas resisten mejor? ¿Por qué factores es que sobreviven a las crisis cuando por ahí otras empresas convencionales no lo hacen? Claro. Bueno, hay una serie de circunstancias específicas a las cooperativas. Primero, no deslocalizan. Para una empresa convencional, es decir, un inversor convencional dice, bueno, el mercado no está funcionando bien, cierro, me voy, o retiro el dinero y después vemos si vuelvo. Una cooperativa eso no lo puede hacer. Por lo tanto, necesita tener una visión de largo plazo, y también está necesariamente preocupada con la economía que le rodea, con la sociedad que le rodea, porque es su área de crecimiento, es su área, digamos, de existencia. Eso no es exactamente lo mismo que una empresa convencional. Por otro lado, en estos casos de estudio, en su gran mayoría, tienen una característica especial, que tienen una parte de su capital que es irrepartible, o indivisible, es decir, que es un capital que es común a todos, una parte del capital de la empresa, digamos, de la organización cooperativa. Eso les da a ellos un colchón, porque como nadie lo puede tocar, es decir, se puede utilizar como garantía, se puede utilizar incluso para inversiones o para formación, una parte, pero no se puede dividir, no se puede quitar así fácilmente de la cooperativa. Incluso si la cooperativa cierra, eso va a una institución que está bajo contralor y que se va a dar para iniciar nuevos emprendimientos en la economía real. Entonces, eso a ellos les da un respiro cuando vienen las grandes crisis, porque tienen un mejor capital que otras empresas que se han estado endeudando. Como esta gente común, que necesariamente no tiene acceso fácil al gran crédito, digamos, el dinero fácil, entonces tiene que ser mucho más cuidadosa. Y eso ayuda a que esta gente, normalmente las cooperativas no se endeuden, sino que al contrario, se preocupen de
ir creciendo de a poco, pero creciendo de manera sana. Eso es una de las cosas. La otra cosa es que las cooperativas tienden a ser más equitativas. Es decir, mismo si hubiera alguna diferencia de salario, que algunas tienen, entre los participantes, los socios de la cooperativa, esa diferencia nunca es como en la empresa convencional. En las empresas convencionales las diferencias de salarios, de ingresos, es enorme. Siempre es más grande. Digamos, entre el trabajador, el más simple, el más sencillo, el que limpia el piso, y el directivo. En las cooperativas esto es mucho más reducido. Algunas ganan todos por igual. Otras tienen una diferenciación, pero nunca es como en la empresa convencional. Eso hace que las decisiones que se toman cuando todos participan y hay una distribución, una participación más igualitaria, más democrática, más equitativa, sí, mismo si hubiera una diferencia. Por ejemplo, Mondragón es de 1 a 7, es decir, que el que limpia es el sexto grupo empresarial de España, ¿verdad? Pero hay una diferencia de ingresos del 1 a 7, es decir, el que limpia el piso gana una vez, ¿no? Pero el más alto directivo gana 7 veces. Eso en una empresa convencional es inconcebible. Lo que sucede es que cuando vienen las crisis, como están todos juntos y más o menos ganan todos parecido, las decisiones, mismo cuando son drásticas y se tienen que apretar el cinturón, son muy legítimas, se ven como legítimas. Entonces, la aplicación de las decisiones frente a una crisis tienen mucha eficacia y las aplican de manera muy rápida. Es decir, el control en una cooperativa, en estos casos, cuando funciona bien, es mucho más eficaz de lo que parecería ser normalmente en una empresa convencional, donde el control es vertical, pero es mucho más costoso, lleva más tiempo y la información circula menos. Ahí va, me meto yo entonces. No, entonces nos interesa saber o ver cómo puede hacer la gente para saber más sobre el libro, y contanos qué es lo que va a suceder este lunes a las 9 de la mañana. Le contamos a la gente que se va a presentar el libro en el Salón Consular número 2 del Hotel Bauen. Bueno, voy a hacer una presentación del libro y espero que las personas que se puedan acercar puedan, digamos, plantear preguntas, podamos discutir el tema. Esto está en el marco de una visión, digamos, de un sistema que se vuelve insostenible, porque con el cambio tecnológico y con la financiarización está basado más en la deuda que en la valorización del verdadero capital y de la economía real. Por lo tanto, no se sostiene en el tiempo y nos lleva a una destrucción de la riqueza, de los recursos de todo tipo que necesitamos para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por lo tanto, bueno, espero que si alguien se pueda acercar, pueda compartir, digamos, y podamos discutir de estos temas. Bueno, sí, seguramente vamos a acercarnos, o habrá gente que la verdad es que para el sector es más que interesante, y además para el resto del público también. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto. Sé que fue un poco complicado, pero bueno, agradecemos que nos puedas contar del libro. No, está bien. De todas maneras, hay un sitio web donde subimos todas las críticas, las evaluaciones, sí, las reacciones, que hasta ahora han sido muy buenas. Eso está en inglés, pero se puede traducir, y de la misma manera siempre se pueden acercar a nosotros para compartir críticas, preguntas. Bueno, muchas gracias, Claudia, y bueno, seguramente en algún momento volveremos a hablar con vos para la radio. Frecuencia Cero, la rompe.